para hablar de un tema muy importante que tiene que ver, ¿no?, con este mundo tan cambiante y cómo eso nos afecta en nuestra economía. Un mundo conflictivo, a ver si le pega o no le pega a la economía argentina. Bueno, estamos viendo cómo es el desarrollo del conflicto en Medio Oriente y el impacto principal que tiene en el precio del petróleo. Yo acá en mi machete me había consignado dos datos: la suba de 80 a 90 dólares del barril de Brent, que es el que vale para las inversiones que se hacen en Vaca Muerta y es una referencia a nivel mundial. Pero me quedé corta porque entre anoche y esta mañana subió a más de 100, se fue a 120, bajó a 110 esta referencia del precio del petróleo. Así que todo eso va a ir incidiendo en la inflación a nivel mundial, en el nivel de inflación en el corto o mediano plazo. Es muy posible que los países sientan este cimbronazo. Pero sobre todo vamos a ver qué va pasando acá en nuestra economía doméstica. También me anoté algunos indicadores que nos van mostrando que hay algún tipo de dificultades. Por ejemplo, los recursos tributarios, la recaudación del país viene cayendo en los últimos meses, sobre todo un indicador del pulso económico que es el IVA DGI. Y también, bueno, la inflación, que es un dato que todos miramos, que nos interesa a todos, que viene no desacelerándose, sino viene con un ritmo sostenido, y este jueves se conoce el dato de febrero. Pero para todo esto no lo voy a explicar yo, trajimos un invitado, les aviso que está en composé con los conductores. Se mandaron un mensaje a la mañana temprano. Se mandaron un mensaje temprano. Marcelo Nievas, economista, profesor de macroeconomía de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNE. Bienvenido a este primer Buen Día Norte del año. Gracias por estar acá. Para mí un lujo, como siempre digo. Bueno, a ver, ¿cómo nos pega el conflicto en Medio Oriente y si estamos preparados en Argentina para un eventual shock externo? Está bien. Uno lo puede separar rápidamente. Digamos, el conflicto puede durar poco o mucho tiempo, ¿no? Ahí creo que hay una discusión hoy entre los objetivos de los países que están enfrentándose con Irán, pero tiene que ver con debilitar la capacidad armamentística. El problema es que el costo que tiene ese enfrentamiento se traduce en un petróleo, como bien decías, mucho más caro. Y un petróleo más caro es aumentar los costos de los bienes y servicios, porque aumenta un insumo principal que es la energía, ¿no? Entonces, eso es algo que está pasando a nivel global. Vemos en Europa colas para cargar combustibles el fin de semana. Países donde el precio internacional se traslada rápidamente al precio de Vimos alemanes cargando en Polonia o esas cosas de traspaso, tratando de ahorrarse costos, por supuesto. De anticiparse a los cambios. Ahora, Argentina tiene, digamos, efectos ambiguos, digamos, y dependerá también del plazo en el que uno lo analice, pero en el corto plazo uno puede pensar, el mundo tiene costos más caros es inflación en el mundo, esa inflación en el mundo eleva tasas de interés, la suba de las tasas de interés en el mundo hace que la economía se enfríe un poco y ese enfriamiento nos repercute porque, bueno, Argentina es un gran exportador de energía y de commodities, pero a su vez también va a exportar un producto que es cada vez más caro, o ahora por lo menos más caro, y eso por otra vía puede mejorar la capacidad de comprar reservas o de mejorar la balanza comercial argentina. ¿Qué va a pasar en el corto plazo? No sabemos, pero la inflación, como bien decía, se aceleró después de el cambio en el esquema de política monetaria del gobierno. Podemos ir viendo el recorrido que tuvo la inflación. Creo que tenemos enero, ¿no? Tenemos enero. El último dato conocido antes del de febrero, que se conoce este jueves. Bueno, ¿y qué pasó en enero pasado? Bueno, inflación 2,9%, sorprendiendo al alza. Cuando uno desmenuza eso, lo que se da cuenta, y de lo que viene sucediendo en los últimos meses, es que, bueno, ahí tenemos enero del 25 hasta enero del 26. Ahí está el 2,9. El 2,9, y esta aceleración donde pasamos de 1,9 a mitad del año pasado a 2,9 ahora, tiene varios factores. El principal es, bueno, un cambio de la política monetaria en esta etapa, donde, ¿se acuerdan? Lo hablamos acá también, el cambio al régimen de bandas. Pero lo más relevante es que estos últimos dos datos conocidos, diciembre y enero, tuvieron un impacto de bienes y servicios estacionales, ¿no? ¿Qué significa esto? ¿Qué es? Claro, que subieron, por ejemplo, el precio de la carne, muy importante en la canasta básica en los últimos 2 meses,
También, alimentos y bebidas. Bueno, otro rubro, el rubro general, alimentos y bebidas, y algunos componentes vinculados a los servicios de las vacaciones, ¿no? Entonces, claro. ¿Qué pasa ahora? Bueno, es muy probable que cuando agreguemos otra barrita acá, tengamos otro 2.9, un número cercano. Ajá. Y ahí uno se tiene que preguntar, bueno, ¿esto es efectivamente la aceleración una aceleración del proceso inflacionario? Bueno, si lo compara contra el mejor momento del año pasado, claramente. Pero ahí uno puede, si tenemos la otra placa, por ahí podemos... La segunda placa de las líneas del recorrido. Eso, podemos ver acá un poco qué se está esperando para esto. Y acá tenemos tres barritas, tres líneas, perdón. Sí. Pero básicamente la que quiero ir es, ¿qué está mirando el Banco Central? Bueno, el Banco Central lo que hace es mira la inflación y le saca a esa inflación algunos gastos. ¿Qué gastos? Bueno, son gastos estacionales y de vivienda. Entonces lo que mira es la inflación subyacente, la que está atrás, parecida a lo que por ahí publica el INDEC, que es la inflación núcleo, con algún ajuste. Y lo que viene pasando es que cuando dio 2.9 la inflación del IPC, esa inflación al Banco Central le dio por debajo de 2. ¿No? Entonces, la trayectoria que espera el Banco Central de la inflación núcleo, es decir, la que no depende, donde no captura este cambio, por ejemplo, de precio del petróleo en la guerra de Medio Oriente, es una baja mayor de que la que por ahí esperan los analistas, ¿no? O el REM. ¿Está dando 23% anual al Banco Central? A la subyacente, ¿no? Sí, esa es la subyacente. Es optimista. Si uno ahí dice, bueno, ¿qué pasa con los analistas que contestan? Son 26 personas y empresas que contestan el relevamiento que realiza el Banco Central. Bueno, ellos están un poco más pesimistas y les da un 27% anual para este año. Recordemos que también el REM la viene corriendo de atrás, ¿no? Cuando la inflación bajó, el REM pensaba que era más alta. Cuando la inflación sube, pensaba que era más baja. Vos decís que le vienen pifiando. Son expectativas, ¿no? Lo que va pasando es que las noticias hacen ajustar esas expectativas y obviamente el dato después termina de contrastar, no le va a pegar. Lo que deberíamos esperar es que en el promedio, digamos, el promedio de los errores sea cero, ¿no? Que eso ahora, es lo que el mercado es el más desconfiado porque le da 28. Claro, cuando uno mira ahí qué dicen los bonos, entre los bonos que ajustan por inflación y los bonos que tienen una tasa fija, uno puede calcular una inflación ahí implícita, que es el resultado de esas operaciones, y eso le da hoy más alto que incluso los analistas que están en el medio entre el optimismo del Banco Central en el proceso de desinflación y el mercado con el precio. Ahora, saquemos una foto. Se viene el dato de febrero. ¿Qué podemos ver ahí? ¿Qué se espera? ¿Qué se está esperando ahí en base a estas proyecciones que hacen los analistas? Bueno, la mediana de los analistas te está dando hoy alrededor del 2,9. Es muy probable que... 2,9 de nuevo. De nuevo, 2,9. Es probable que terminamos el primer trimestre, o sea, enero-marzo, en 2,9. Donde hay bastante consenso es que a partir del segundo trimestre saquemos, digamos, condiciones normales, no una condición de guerra, digamos, o de profundización del conflicto bélico, una fuerte desaceleración a partir del segundo trimestre. Como dijo Milei anoche, que estuvo con Majuli y habló justamente de que el primer trimestre todavía iba a sostener un promedio bastante alto, entre comillas, y después sí bajaba. Y ahí quiero ir porque volvió a insistir en que él dijo ahora, julio-agosto, el dato de inflación empieza con 0. ¿Es posible? Cuando vimos el cambio de política monetaria el año pasado, no me acuerdo si en este programa o en otro habíamos dicho, es probable que esto le agregue medio punto más de inflación por algún tiempo. Sí. Y que el gobierno con eso se iba a sentir cómodo. El cambio de política monetaria es esto de correr las bandas y por ahí que el dólar pueda ir un poquito más arriba. Que visto en perspectiva, digamos, te dio más inflación, pero hoy te permite en un shock externo, como preguntabas al comienzo, tener margen para que el tipo de cambio se mueva, que es lo que, por ejemplo, afectó a Argentina en la salida de la convertibilidad. Como punto positivo. Ahora, si uno mira esta política económica, ¿te puede llevar a una inflación por debajo del 1% durante 2026? Me cuesta pensarlo sin algún cambio en el régimen de política monetaria. Es más probable que podamos volver a 2 que a 1 en términos de este proceso de baja. Los optimistas dicen terminando el año en el segundo semestre con 1,7% de inflación promedio mensual. Entonces, puntualmente, en cuanto a los factores o los rubros que pueden impulsar la inflación,
¿Vemos de nuevo esa aceleración en alimentos y bebidas o no? El proceso de suba que tuvieron tuvo más que ver con, digamos, cambios de precios estacionales que con algo sustancial. ¿A la carne la podemos llamar estacional? Bueno, justo el negocio ganadero tuvo digamos, un cambio de expectativas y que va a impulsar un nuevo ciclo de expansión en la ganadería. Es probable que nos quedemos con una carne más alta durante bastante tiempo, pero no con estos movimientos de suba que vimos hasta ahora. Entonces, si me preguntás, che, ¿es de esperar que siga subiendo la carne al ritmo que viene subiendo? No. ¿Es de esperar que baje sustancialmente y vuelva a noviembre, octubre del año pasado? Tampoco. ¿no? Entonces, una carne más alta, pero las variaciones de la carne mes a mes no van a incidir como ya incidió hasta acá. Teníamos una plaquita más, podemos ir viéndola. Yo solamente quería acotar. El año pasado fue muy parecido a fin de año, diciembre de 2023, diciembre de 2024... Enero 2024, la suba de la carne también fue lo que nos puso los pelos de punta en ese momento. Y después sí, se estabiliza, no baja, obviamente no vuelve a 5 meses atrás, ojalá, pero no vuelve. Pero después se torna un precio normalizado, digamos. Y bastante más, y por debajo de lo que llegó a subir en punta. Nos pasó lo mismo con la yerba también en su momento. O sea, tomando algunos productos que uno compra. Claro, por eso cuando miramos el índice lo que tratamos de ver es, obviamente la definición de eso es un nivel general de precio, no de un solo bien para pensar. Eso sí, después una familia que consuma más carne se va a ver más afectada que una que consuma menos carne, de la misma forma que un conductor de remises o de aplicación se va a ver más afectado que una persona de una familia normal que usa el auto solo para trasladarse. La piedra difícil siguen siendo servicios. Creo yo, sí. Servicios, costos de servicio y costos de inmueble, digamos, alquileres. Alquileres, claro. Eso que hablábamos hoy más temprano. Ahí sí que no le están encontrando ninguna... Sí, el proceso de baja inflación tiene todavía algunos precios que están indexados, como bien lo decís, ese es uno. ¿Qué es indexado? Indexado es que se va moviendo al ritmo de la inflación pasada, ¿no? Entonces, claro, los alquileres que se ajustan por un índice de alquiler, eso se mueve más o menos al ritmo de la inflación, o sea, del IPC. Después tenés otros precios, como por ejemplo el salario, los acuerdos de paritaria, que vienen corriéndole un poquito de atrás a la inflación. Y después uno puede mirar otros precios, ¿no? El tipo de cambio. El dólar bajó casi 4% en lo que va del año. Entonces, el tipo de cambio no te agregó nada a esta suba estacional de la inflación. Al contrario, te frenó precio de los productos importados. Habrá que ver si esto que está sucediendo en Medio Oriente se traduce en un dólar un poco más caro en Argentina, y habrá que ver ahí cómo responden esos precios que durante este año todavía estuvieron tranquilos, vamos a decir. Ahora, si esto se llega a extender, el conflicto en Medio Oriente, ponerle que más allá de todas las previsiones que están haciendo, que terminan 2, 4 semanas, un mes, se extiende. ¿Cómo está Argentina preparada para recibir un shock externo? Bueno, ¿cuál sería ese shock? Un dólar más fuerte que hace que todos los países de la región o los países a los que Argentina les vende van a ver su moneda debilitada, devaluada. O sea, va a valer menos su moneda respecto a Estados Unidos, y en algún momento Argentina tendrá que acomodarse. Hoy se ha movido el dólar en Argentina mucho menos de los que se movió, por ejemplo, en los países de la región. Acomodarse es que ir a un dólar más caro acá. Ir a un dólar más caro, pero de vuelta ahí el esquema de bandas que hizo hoy, que el tipo de cambio todavía tenga un 12% de margen hasta el techo de la banda, que hoy está en 1.622 pesos. Sí. ¿Qué significa? Significa que hasta ahí el Banco Central, si bien puede intervenir, de hecho hoy hay discusiones de si está o no interviniendo vía el mercado de bonos, la economía argentina tiene margen para soportar ese tipo de shocks. Habrá que ver después de vuelta cómo se traduce un petróleo más caro en la estación de servicio cuando uno vaya a cargar, y cómo eso se pasa al IPC. Hoy por hoy en Argentina, obviamente después pueden pasar muchas cosas, pero Argentina ya con el sistema de vaca muerta, falta mucho para vaca muerta, está funcionando, las balanzas comerciales, tengo entendido que energéticas se habían equilibrado, ya no había tanto déficit, si es que no sé, ya creo que es superavitaria. Bueno, el precio del petróleo a la larga como insumo no le termina, como commodity, no le termina sirviendo a las expectativas, por lo menos, del país. A la balanza comercial, a la energética en particular, pero a la comercial en consecuencia, la afecta positivamente. De hecho,
la perspectiva del gobierno era que a un petróleo de $60 este año Argentina iba a tener un exceso, un exceso de $10.000 millones por exportaciones de energía. Y 2027, 15.000 millones. Si hoy decía Leticia, está 110, imagínense la repercusión que tiene eso directamente en la posibilidad argentina de exportar energía. Y con la ventaja de que es un país que hoy está lejos del conflicto, ¿no? Más allá que también está lejos de los que necesitan el petróleo, pero bueno, será una cuestión otra vez de costos o de precio que le compren a Argentina, pero Argentina hoy está en una posición muy, muy buena para aprovechar las circunstancias de la guerra. La soja también se estaba disparando. Bueno, naturalmente los conflictos te generan la suba del precio de los commodities, porque el que produce commodities... el que consume commodities se ve en esa zona complicado por abastecimientos, los que producen van a vender esa mercadería más cara. Entonces Argentina también por el lado de la soja, que ya la campaña viene muy bien y va a empezar la cosecha a fin de mes, comienzo del mes que viene, también tiene por ese lado un impacto positivo. Bueno, habrá que esperar que lleguen y que se confirmen a la hora de que Argentina empiece a exportar la producción de este año. Cerrando este tema, de esta plaquita, ¿qué era lo importante? ¿Lo mensual promedio, por ejemplo? Bueno, lo importante acá era que por ahí analistas y el mercado están esperando que el proceso de desinflación cueste un poco más de lo que el Banco Central está pensando. El Banco Central siempre es el que mueve las fichas primero, entonces si el Banco Central tiene algunas cartas que nosotros no sabemos, es lógico que pensemos distinto, pero hoy por hoy la conclusión es muy probable que la inflación en Argentina esté más cerca del 27% que del 20% para 2026. La última de mi parte, quiero salir un poco de la macro, aunque bueno, Marcelo es profe de macro, pero ir un poquito más a la micro, que también es algo que veníamos hablando durante estos meses de sensación térmica y en el verano, que es el progresivo aumento del endeudamiento de los hogares, de las familias, ya sea a través de préstamos personales o con la tarjeta de crédito. Vemos índices que van creciendo y te quería preguntar, Marcelo, ¿cuánto puede preocupar esto o cuán preocupante puede ser para el sistema financiero ese nivel de endeudamiento y qué te dice a vos ese dato? Sí, es cierto. Creo que ahí hay que separar los segmentos. Me parece que estamos viendo el sistema financiero empezar a sufrir, como empieza a crujir la estructura de crédito, la mora sobre todo, pero en Argentina hay todavía una gran parte del crédito que viene de la informalidad, ¿no? Préstamo entre vecinos o en una financiera local o ahora incluso en las aplicaciones, en las billeteras virtuales. Entonces, ahí uno tiene que separar y decir, bueno, ¿de qué segmento estamos hablando? Y del segmento por ahí de ingresos medio bajos, ¿cómo puede recuperarse? Y bueno, puede recuperarse vía una tasa de interés más baja, ¿no? Que la Argentina el año pasado tuvo como en este proceso de cambio de régimen monetario, tasas de interés altísimas. Bueno, hoy se ve eso estable. ¿Y cuánto está una tasa de interés promedio? Bueno, la tasa de referencia, que hay varias tasas que puede mirar, digamos, en el mercado hoy una tasa limpia, una tasa, el costo del dinero está alrededor del 22% de mercado, digo, no es bancario, ¿no? Sí, pero no es si uno el mira costo un descubierto, préstamo, si uno mira un descubierto bancario está en el 60%. Son tasas altísimas. Si uno mira la inflación, estamos diciendo inflación menos del 30%, bueno, una tasa por encima del 30% es una tasa de interés, lo que decimos nosotros, real alta. Y después lo que hay que pensar es cómo mejorarían los ratios de endeudamiento y bajaría la mora. Y bueno, una mejora de los ingresos, ¿no? Claro. Entonces, esa mejora de los ingresos, que antes se resolvía con más inflación, porque la inflación me licuaba las cuotas, bueno, eso ya no existe más. Y si el proceso de desinflación mejora, ¿no? Es decir, si vamos a la zona de 20 y no a la de 30 de la inflación, va a ser más difícil licuar esas deudas. Entonces, si no empieza a mejorar la actividad económica y con eso los ingresos, bueno, creo que vamos a tener como un nivel de mora del sistema bastante más alta que la que veníamos trayendo. Bien, bueno. ¿Alguna pregunta más del panel? No, más que claro, más que claro. La verdad que le agradecemos muchísimo también ¿Qué agarran en un contexto tan explosivo, nunca mejor dicho creo, con lo que está pasando, ¿cómo está mejor un país como Argentina en su momento energéticamente, con el barril criollo o ahora? Buena pregunta.
más allá de lo que a mí me pueda parecer, lo que te puedo contestar es lo que al gobierno le parece, y al gobierno lo que le parece es que el precio de las cosas no tiene que estar intervenido por nadie que sepa más que la oferta y la demanda. Entonces, en ningún país del mundo existe lo del barril criollo. En Argentina fue un mecanismo más para frenar el impacto de algún precio, en este caso el precio del petróleo, en la canasta básica. Servía, nada más que desbalanceaba todo lo... Bueno, por eso el gobierno no lo quiere. Servía en el precio, pero desbalanceaba todo Claro, lo... servía en el corto plazo porque te permite no trasladar esa suba al índice de inflación. A la larga termina siendo un precio distorsivo, las empresas no quieren invertir porque no les van a pagar lo que esas inversiones cuestan y por lo tanto terminás como achicando tu capacidad de producir a largo plazo. Bien, bueno. Gracias, Marcelo. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Leti. Gracias, chicos. También. Gracias. Gracias.